Era un rey de Inglaterra. Decidió millones. Y sin embargo, murió solo, en la oscuridad, apetitando. Sin espada. Sin verdugo. Solo hambre como arma. Pero ¿cómo se convierte un rey coronado en el prisionero más indefenso de la tierra? Es febrero de 1400. Las paredes de piedra fría del castillo de Pontefract techo con silencio. En el interior, en un piso cubierto de paja, se encuentra un hombre que una vez llevaba una corona dorada. Su cuerpo es poco más que huesos con una piel pálida y sin vida. Sus mejillas se han hundido profundamente, sus labios se agrietaron y se secaron. Cada aliento se lanza como un susurro de derrota. Este es Ricardo II, una vez un monarca ungido de Inglaterra, se reduce a una sombra de su antiguo yo. Durante meses, sus captores no le dieron espada, ni veneno, ni ejecución dramática antes de animar a las multitudes. En cambio, eligieron algo mucho peor, el tiempo. Convirtieron su celda en una tumba y su hambre en un arma. Lentamente, metódicamente, hambrientos de hambre a un rey hasta la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no una muerte rápida en el andamio? ¿Por qué hacerlo soportar esta agonía en la oscuridad? ¿Quiénes fueron las manos que firmaron su destino y por qué lo hicieron de esta manera? Porque esto no fue solo un asesinato. Este fue un mensaje. Una advertencia no en piedra, sino en el sufrimiento de un hombre que una vez creyó que gobernó por derecho divino. Pero la historia de Richard no comenzó en cadenas. Comenzó en seda. En coronas y vítores. Y para comprender por qué el hombre más poderoso de Inglaterra terminó como su prisionero más débil, tenemos que regresar atrás hasta el día en que un niño de 10 años recibió un trono que nunca estuvo listo para sostener. Y ese solo momento, puso en marcha la traición que lo mataría. Nunca quiso la corona. Pero el destino tenía otros planes. Richard de Burdeos nunca se suponía que gobernara Inglaterra. Era el segundo hijo, el repuesto, no el heredero. Su hermano mayor, Edward de Angoulême, estaba destinado al trono. Richard estaba destinado a vivir en silencio a la sombra de los gigantes. Su padre, Edward de Black Prince, un héroe de guerra cuyo nombre aterrorizó a los franceses, y su abuelo, Eduardo III, uno de los reyes más famosos de la historia inglesa. Pero el destino tiene un cruel sentido del humor. Primero, su hermano muere de repente. Entonces su padre, el legendario príncipe negro, sucumbe a una enfermedad de desgaste. Para 1377, Edward III, la roca de England durante medio siglo, toma su último aliento. Y así, un niño de solo 10 años es coronado rey de Inglaterra. 10 años. Un niño que apenas conocía sus lecciones de latín, ahora se espera que coman ejércitos, equilibre los reinos y mirara a los señores planeando el doble de su edad. Imagine esa coronación en Westminster Abbey, la corona dorada que descansa sobre el cabello aún suave desde la infancia, el rugido de las multitudes, el esplendor cegador de boato. Pero detrás de la seda y la ceremonia acechaban buitres en túnicas de terciopelo, ambiciosos nobles rodean el trono, esperando para forjar su parte de poder. ¿Y en el centro de esta tormenta política? John de Gaunt, tío de Richard. Un hombre tan rico como los reyes, tan astutos como los zorros. Él y el Consejo de Regencia gobernarían a nombre de Richard, pero nunca olviden a qué intereses realmente sirvieron. El rey de los niños sonrió para las multitudes ese día, pero adentro. Ya estaba aprendiendo su primera verdad amarga: en Inglaterra, la lealtad estaba a la venta y el precio nunca fue barato. Pero la verdadera tormenta no vendría del palacio. Venía de las calles. Imagine tener 14 años y enfrentar un ejército de miles en sus puertas. Es 1381. Inglaterra está hirviendo de ira. Décadas de guerra han drenado el tesoro. Taxes riser and digger. Y luego viene el punto de ruptura, un impuesto sobre la encuesta que aplasta a los pobres. El campo estalla en llamas. Los hombres con horquillas y hachas marchan hacia Londres.
¿Su líder? Un ardiente plebeyo llamado Bud Tyler. ¿Su demanda? Justicia o sangre. Asaltan la capital. Los funcionarios reales son sacrificados. Casas nobles quemadas. Incluso violan la Torre de Londres, una humillación que ningún rey podría olvidar. ¿Y dónde está Richard en todo esto? Ocultación. Viendo su reino salirse de sus dedos. Pero entonces, sucede algo extraordinario. El rey de los niños sale a conocer a los rebeldes en Smithfield, cara a cara. 14 años, rodeado de hombres que podían destrozarlo. Richard habla con calma. Les promete libertad. El fin de la servidumbre. Justicia para todos. La mafia aplaude. Por un momento, parece que el rey ha salvado su corona. Pero es una mentira. Tan pronto como su líder, Bud Tyler, cae en una pelea con el alcalde, Richard se mueve rápidamente. Reúne a sus nobles. Los rebeldes, sin líderes y confundidos, se dispersan. ¿Y luego? El verdadero horror comienza. Ejecuciones masivas. Cabezas sobre picos. Cuerpos balanceándose desde la horca. Las promesas Richard hicieron desaparecer como humo. Su misericordia era una máscara. ¿Su venganza? Rápido y despiadado. Y en ese momento, el niño que una vez parecía gentil y bookish aprende la lección que definirá el resto de su vida: la misericordia es debilidad. El poder es la supervivencia. Pero esa lección lo destruirá. Y luego, el amor entró en su vida, y por un momento lo salvó. Su nombre era Ana de Bohemia, hija del Sacro Emperador Romano. Ella no era una novia trofeo elegida por el poder, ella became algo mucho más raro en la historia real, el verdadero amor de Richard. Cuando se casaron en 1382, la gente susurró que era solo política. Pero estaban equivocados. Contra todas las probabilidades, esta unión política se convirtió en una de las historias de amor más genuinas de la era medieval. Anne era gentil, inteligente y ferozmente leal. No tenía gusto por el derramamiento de sangre, y de alguna manera, lo suavizó. Los duros bordes que Richard había demostrado durante la revuelta de los campesinos comenzó a desvanecerse. Durante un tiempo, el rey de los niños que se estaba convirtiendo en un hombre duro encontró una razón para confiar nuevamente. Bajo la influencia de Anne, Inglaterra vislumbró una edad de oro. El tribunal se llenó de poetas y eruditos. El propio Geoffrey Chaucer escribió bajo el patrocinio de Richard. La música y el arte reemplazaron los susurros de la rebelión. La diplomacia comenzó a tomar el lugar de la guerra. Por un breve momento, el reinado de Richard se sintió como lo que siempre debía ser, un momento de paz y progreso. Los historiadores llaman a estos años la calma antes de la tormenta. Porque esa paz descansaba en una cosa. No política. No poder. No miedo. Descansaba sobre ella. Pero ¿qué sucede cuando se apaga la única luz en tu vida? La muerte de Anne no solo le rompió el corazón, se le rompió la mente. La peste regresa a Inglaterra como un fantasma en la noche. Anne Fall se enferma. En cuestión de días, ella se ha ido. El dolor de Richard es tan violento que ordena que el palacio donde muriera destruyó, como si borrar las paredes pudiera borrar su dolor. Pero nada puede borrarlo. No oraciones. No poder. Y así, el dolor se enfrenta a algo más oscuro. Furia. Paranoia. Venganza. El hombre que alguna vez amó el arte y la belleza se obsesionan con el control absoluto. Comienza a ver enemigos en todas partes. Exige la obediencia como un dios, alegando que la realeza es el derecho divino, y cualquier oposición es blasfemia. La corona que una vez parecía demasiado pesada para un niño ahora se siente como una armadura, y un arma. Richard se rodea de aduladores que lo alaban como un segundo Cristo, mientras que aquellos que se atreven a cuestionarlo. Despojado de tierras. Exiliado. O peor, borrado en silencio.
Nobles susurran a puerta cerrada, nuestro rey está perdiendo la cabeza. Y por primera vez, esos susurros comienzan a sonar como un plan. Y en este caos pisó el único hombre que Richard nunca debería haber traicionado. Era familia. Blood. Pero en el mundo de Richard, la sangre no significaba lealtad, significaba la guerra. Se llamaba Henry Bolingbroke, el primer primo de Richard. Un guerrero. Un político. Un hombre que entendía el poder de una manera que Richard nunca pudo. For years, Henry had been loyal, or at least careful. Luchó en guerras, sirvió a la corona y mantuvo sus ambiciones en silencio. Pero luego llegó 1399. El padre de Henry, John of Gaunt, muere. Por ley, Henry debería heredar el vasto ducado de Lancaster, una de las mejores propiedades de Europa. Tierras. Castillos. Riqueza más allá de imaginar. En cambio, Richard hace un movimiento que sorprende al reino. Lo agarra todo. ¿La razón? Paranoia. Richard teme la influencia de Henry, teme su popularidad, teme su habilidad militar. Entonces llora siglos de ley y toma todo por sí mismo. En ese momento, Richard no solo roba a un hombre de su derecho de nacimiento, roba a Inglaterra de su confianza en la corona. Y aquí está el giro, ya no se trata de propiedades. Cada noble en Inglaterra ve el mensaje. Si Richard puede despojar a Henry de su herencia, ninguno de nosotros está a salvo. De repente, lo que era la queja de un hombre se convierte en una crisis nacional. Henry es exiliado, humillado y roto, o que Richard piensa. Pero en el exilio, Henry traza. Pacientemente. En silencio. Esperando el momento para atacar. Y cuando Richard salió de Inglaterra hacia Irlanda, la trampa se cerró. No hay batallas. Sin derramamiento de sangre. Solo la traición moviéndose como una sombra en Inglaterra. Summer, 1399. Richard navega a Irlanda para aplastar una rebelión. Lleva a sus fieles hombres con él, dejando a Inglaterra vulnerable. Para él, parece una muestra de fuerza. En realidad, es el mayor error de su vida. Porque mientras Richard se ha ido, Henry Bolingbroke regresa. Al principio, su reclamo suena inofensivo, solo quiero lo mío, las tierras del padre. Pero todos saben que es una mentira. Henry aterriza en Yorkshire con una pequeña fuerza, y en cuestión de días, la nobleza se une a su lado. Señores que una vez se inclinaron ante Richard ahora cambian de lealtad sin dudarlo. ¿Por qué? Porque Richard los ha alejado a todos. Años de arrogancia, codicia y tiranía han podrido la base de su poder. El hombre que se llamó a sí mismo el ungido de Dios ahora se encuentra abandonado por todos los que importaron. Richard se apresura de Irlanda, desesperado por reclamar su trono. Pero es demasiado tarde. Para cuando pone un pie en tierra inglesa, Henry no solo está reclamando su herencia, está reclamando la corona. ¿Y la parte más impactante? Ni una sola espada necesita ser levantada. El trono de Richard se derrumba sin una guerra, sin una batalla, sin una gota de sangre noble derramada. Su reino es robado en silencio. Cuando Richard regresó, Inglaterra ya no era suya. El rey que creía que gobernaba por la derecha divina, ahora se arrodilló como un hombre roto. Sucede en Flint Castle. El gran salón, silencioso pero pesado de humillación. Rico duro, una vez que el monarca ungido, se detiene ante su primo Henry Bolingbroke. Hace solo unas semanas, Richard comandaba ejércitos. Hoy no ordena nada. Sus nobles se han ido. Sus amigos están muertos o escondidos. ¿Su trono? Ya reclamado. Henry no dibuja una espada. No necesita hacerlo. En su lugar, ofrece términos, reduzca, y vivirás. Resiste, y morirás. Richard duda.
A pesar de toda su arrogancia, a pesar de toda su creencia en el derecho divino, la voluntad de luchar se ha ido. Quiere vivir. Incluso si eso significa rendir todo. Entonces, en una ceremonia diseñada para romperlo por completo, Richard elimina la corona. Él entrega el cetro. Incluso dice las palabras él mismo: te renuncio al trono, mi primo. En ese momento, Inglaterra es testigo de algo que nunca había visto antes: un rey voluntariamente, aunque no libremente, da una vuelta a la corona. Él cree en la promesa de Henry. Él cree que su vida es segura. Incluso se atreve a esperar un exilio tranquilo. Pero la misericordia en la Inglaterra medieval nunca fue la misericordia, era una mentira. Porque mercy fue solo otra palabra para la demora. Ninguna cuchilla lo tocó. Ninguna cuerda lo colgó. Sus asesinos eligieron algo peor: el momento. Richard es enviado al norte al castillo de Pontefract, una fortaleza fría y de piedra que se siente más como una tumba que una prisión. Al principio, el tratamiento parece decente. Una cama. Comidas. Un hogar pequeño. Él piensa: tal vez viviré después de todo. Pero entonces, las paredes comienzan a acercarse. Sus sirvientes desaparecen. Sus cartas son interceptadas. Y luego viene el arma más silenciosa de todos: el hambre. No es un hambre directa, no. La comida se vuelve cada vez menos. Pan sin carne. Agua sin vino. Entonces, incluso eso comienza a desaparecer. Despacio. Deliberadamente. No lo quieren muerto en un día. Quieren que lo rompa en mente y cuerpo antes del final. Las semanas se convierten en meses. Richard, una vez orgulloso y vano, se convierte en un esqueleto hueco. Sus mejillas se hunden. Su ropa cuelga suelta. El hambre roe no solo en su estómago, sino en su alma. Él entiende ahora: Henry nunca tuvo la intención de que viviera. Los historiadores creen que duró 3 meses de esta manera, 3 meses de agonía inimaginable. Solo. Traicionado. Olvidado. Hasta una noche de febrero en 1400, el último aliento se lanza de sus labios, y Ricardo II, King of Inglaterra, está muerto. No en un campo de batalla. No en el bloque de un verdugo. Pero en un piso sucio, de hambre como un criminal común. Pero incluso en la muerte, Richard tuvo un último papel que desempeñar. No ocultaron su cadáver, lo hicieron desfilar. Cuando el cuerpo de Richard finalmente deja a Pontefract, no está enterrado en secreto. Se muestra. En Londres. Para que todos lo vean. Un marco esquelético, mejillas huecas, manos rígidas en la muerte. El mensaje es claro: el rey está muerto. Henry gobierna ahora. Los hombres de Henry difundieron su historia: Richard murió de dolor. Conveniente, ¿no es así? Pero los susurros dicen una verdad diferente: fue asesinado, apresurado por orden del nuevo rey. Las multitudes pasan, mirando el caparazón roto de un hombre que una vez llevaba una corona de oro. Un poco de llanto. Otros animan. Pero todos entienden el mensaje: en Inglaterra, el precio del fracaso no es el exilio. Es la muerte. Y así termina la vida de Richard II, el rey que gobernó como un dios y murió como un mendigo. Su historia es una advertencia tallada en la historia. El poder no solo se corrompe, mata. Y en la Inglaterra de Richard, mató con un plato vacío.